Y hasta ahora queremos saludar a Laura Valdivieso Jiménez, ella es la viceministra de Comercio Exterior. Y vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido. Ayer fue aprobado en último debate este acuerdo comercial. Así que, viceministra, buenos días. Buenos días, Jenner y Paula, ¿cómo están? Y a toda la audiencia. Muy bien, viceministra, hablemos un poco de este tratado entonces de libre comercio con el Reino Unido. La primera pregunta que surge es si tiene algún tipo de diferencia este acuerdo con lo que ya teníamos con la Unión Europea antes de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. La verdad es que lo que hace este acuerdo es preservar esas condiciones de acceso preferencial que ya teníamos a la Unión Europea desde 2012, cuando nosotros firmamos ese acuerdo. Reino Unido, pues, representa el 10% de las exportaciones que nosotros le hacemos hoy a ese importante mercado, a la Unión Europea, y el 7% de las importaciones. Entonces, era muy importante preservar ese mercado de exportación para nuestros productores nacionales. 470 millones de dólares exportamos en 2019, de los cuales el 65% corresponden a productos agro. Entonces ahí hay un impacto además muy importante social en nuestro país. Viceministra, pero entonces, para claridad de todos, ¿se mantienen esas preferencias arancelarias que ya tenían de tiempo atrás los productos colombianos que se venían exportando, pero también se incluyó algo nuevo en este acuerdo comercial? No, la verdad es que no hay nada nuevo. ¿Qué pasa en los acuerdos comerciales? Que se negocian contingentes para limitar las importaciones o las exportaciones de algunos productos sensibles. Entonces teníamos algunos contingentes de importación, por ejemplo, para algunos productos, y ahí lo que se hizo fue establecer la proporción para Reino Unido, pero la verdad es que las disciplinas y las reglas de juego son las mismas y lo que hace es preservar un mercado que, como les digo, es de más de 470 millones de dólares anuales para nuestros empresarios. El 65% de lo que nosotros exportamos son productos agroindustriales. Reino Unido, pues, es no solo la quinta economía a nivel mundial con un poder adquisitivo muy interesante, sino además un importador neto de alimentos. Entonces nosotros ahí pues hemos estado con nuestros productos. Nuestro principal producto de exportación es Sí. banano, pero también tenemos café y flores. Por ejemplo, en banano somos el principal exportador del mundo para el Reino Unido. Así que serán muchísimos productores del campo los que se sigan beneficiando de tener acceso preferencial a este acuerdo. Claro, viceministra, antes de entrar un poco por cada uno de esos productos, que es importante hacerlo, ¿cómo está la balanza? Es decir, ¿cuánto estamos exportando? Que usted ya nos dio la cifra, pero ¿cuánto también nos está ingresando? Importamos 576 millones de dólares en 2019, es decir, tenemos una balanza deficitaria en casi 100 millones de dólares. Los principales productos importados, creo que es importante que lo tengamos en la cabeza. Y hay medicamentos, ahí hay fertilizantes, hay abonos químicos, hay aparatos médicos, hay automóviles. Entonces tenemos una relación gana-gana como suelen ser los acuerdos comerciales. Viceministra, y en este acuerdo comercial, ¿qué importamos nosotros del Reino Unido? ¿Qué productos nos están ingresando? Eso que les estaba contando: vehículos, abonos, medicamentos, productos químicos, aparatos médicos. Esos son los principales productos que nosotros hoy le importamos al Reino Unido y esperamos seguir teniendo esa transferencia de tecnología, de conocimiento y ojalá poder insertarnos en las cadenas de valor de una economía tan interesante para el mundo. ¿Y cuánto aspiramos, viceministra, a crecer? Ya tenemos identificados entonces esos productos que sabemos que son ganadores en este Tratado de Libre Comercio, pero ¿cómo hacemos para incrementar esa cifra? Pues nosotros tenemos una convicción de que este acuerdo nos va a permitir ganar unas preferencias frente a otros competidores. Fíjense que competidores de la región que compiten con nosotros, con las exportaciones colombianas en ese mercado, no han logrado preservar ese acuerdo, no tienen acuerdo, y por eso es tan importante lo que logró el Congreso de la República, porque seguramente esos competidores como México, que hoy no tiene acuerdo con Reino Unido, pues va a quedar por fuera del mercado para muchos productos y nosotros vamos a poder entrar a suplir a esos competidores. Entonces, la idea es seguir aumentando las exportaciones como venimos haciendo. Este es un mercado en el que las exportaciones crecen a mucho más dinámica que las del resto del mundo, así que esperamos seguir creciendo aún en medio de las circunstancias actuales de desplome del comercio mundial.
Viceministra, pasa entonces a sanción presidencial este acuerdo comercial que ya quedó pues aprobado en el Congreso, pero faltaría la revisión de la Corte Constitucional para que pueda entrar en vigor. Así es, lo que va a pasar ahora es que después de haber firmado ese acuerdo que lo suscribimos en mayo del 2019 y haber pasado por todo el trámite por el Congreso, lo que vamos a hacer es sancionar esa ley por parte del presidente de la República, va a pasar a la Corte Constitucional a su revisión constitucional como hacemos con todos los acuerdos y la idea es que a partir del 1 de enero del 2021 ya contemos con este nuevo instrumento para regir la relación bilateral entre ambos países. Recordemos que nosotros pues tenemos un acuerdo vigente que está aplicando en este momento aún después de la salida del Reino Unido del Brexit y tiene un periodo de transición que se vence el 31 de diciembre de este año. Hasta este año vamos a tener las preferencias que se aplicaban a la Unión Europea y a partir del 1 de enero, si todo sale bien en la Corte Constitucional, pues tendremos un nuevo instrumento para preservar este mercado que es tan importante. Viceministra, ahora sí vamos por productos. Usted nos daba como algunas pistas, banano, café, nuestras flores. ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos productos en este Tratado de Libre Comercio y más o menos qué porcentaje ocupan? Miren, nosotros exportamos banano por casi 200 millones de dólares al Reino Unido. Entonces ahí tenemos a departamentos como el Magdalena y Antioquia beneficiados. Somos el principal exportador de banano a Reino Unido a nivel mundial. Somos unos exportadores muy importantes de café y de flores. Café más de casi 50 millones de dólares y todas las preparaciones, digamos, ahí hay varios derivados que también exportamos de café. Flores, somos el tercer proveedor de flores de Reino Unido, después de Holanda y de Kenia. Entonces, fíjense cómo a pesar de la distancia, nosotros estamos compitiendo con países de la Unión Europea y africanos que están muchísimo más cerca. También somos un proveedor muy importante de frutas, ahí estamos creciendo mucho con aguacate, por ejemplo, el año pasado exportamos 20 millones de dólares y seguimos aumentando la participación con algunas pasifloras, con algunos cítricos, así que la idea es seguir aprovechando mucho más ese mercado con alimentos y con frutas frescas y beneficiando a nuestros productores del campo. Viceministra, ¿en algún momento estuvo en riesgo este acuerdo? ¿Ese socio comercial pudo perderse? Porque usted ahora nos contaba, por ejemplo, cómo México no ha logrado todavía llegar a ningún tipo de acuerdo, no ha logrado concretar nada. Pues ahí la verdad es que fue muy importante la tarea diplomática que se hizo, el hecho de que Colombia sea un socio comercial tan importante del Reino Unido, es el socio comercial, digamos, entre los países andinos más importante de lejos, mucho más que Ecuador y Perú, y nosotros tenemos ese acuerdo con la Unión Europea, con los países andinos. Entonces, apenas se da la salida de la Unión Europea, empezamos a hacer esta gestión y empezamos la tarea de necesitamos preservar ese mercado, se negocia este acuerdo en tiempo récord, diría yo, y empieza toda la gestión para poder hacer todos los trámites de ratificación. Yo no diría que estuvo en riesgo, siempre fue una convicción, pero por supuesto una negociación de esta naturaleza tiene sus retos, pasar por el Congreso de la República tiene sus retos, pero afortunadamente el martes le pudimos dar esa buena noticia al país y como yo les digo a los productores del campo que son los grandes ganadores de este acuerdo y esperamos ojalá poder diversificar esas exportaciones y agregarle valor, claro, intensidad tecnológica y bueno, generar mucha más cooperación. Fíjense que Reino Unido es el tercer inversionista extranjero más importante en Colombia, así que la importancia de ese socio comercial es incuestionable. Claro. Viceministra, finalmente, son muchas cifras las que usted nos ha dicho y no sé si de pronto ya nos dio el porcentaje, pero vale la pena recalcarlo para que a todos nos quede muy claro. Dentro de todas las exportaciones que hace el país, ¿cuánto ocupa las exportaciones que estamos haciendo a Reino Unido y por eso la importancia de este Tratado de Libre Comercio? La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de Colombia después de Estados Unidos y de las exportaciones que nosotros hacemos a todo ese bloque comercial, el 10% se dirigen a Reino Unido. 10%. Muy bien. Es la viceministra de Comercio Exterior, a quien le agradecemos acompañarnos aquí en Redman Noticias. Viceministra Laura Valdivieso, un feliz día para usted. Buenos días para ustedes.